Notifican que su papá se había puesto ya en un punto muy grave de su condición. Finalmente, esa misma noche del sábado muere. Y todos estos días de un paro respiratorio que se complica con un ataque cardíaco, falleció después de muchos años de tener una condición particular de sus pulmones, enfisema y fibrosis. Y estos días hemos estado trabajando con esa situación de, ¿verdad?, de la muerte de mi suegro y de, ¿verdad?, lo que hoy va a ser lo que él pidió que fuera cremado. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque en el proceso observé dentro de todo este proceso cómo las féminas, las mujeres ventilan con llanto una pérdida tan significativa, ¿verdad?, de un familiar cercano como es un padre. Para algunos el nieto, para otros el amigo íntimo. Entonces todos estos días dentro del proceso de tú soltar lágrimas también, porque mi suegro es espectacular, ves cómo los varones reprimen, muchos varones reprimiendo across the board de todas las edades, desde los más jovencitos hasta los más adultos, reprimiendo el llanto, pero las mujeres ventilándolo y desahogándose con llanto. Entonces le pedí al pastor Nando Steidel, que viene acompañado de su esposa hoy, precisamente poder ir en la línea de un consejo pastoral para aquellos que tienen pérdidas significativas, donde el varón somos campeones reprimiendo y aguantando y la mujer ventilando. ¿Cómo nos afecta este proceso? Porque yo me llevé la impresión de que muchos allí, de los varones y de los que eran más cercanos a mi suegro, van a tener unos días bien difíciles porque debieron haber ventilado allí y reprimieron y reprimieron y reprimieron. Buenos días, pastores. Buenos días. Buenos días. Obviamente, primero, antes que todo, nuestra oración de fortaleza a toda la familia, a Gisela y a Lichi, a Mechi. Es verdad que para nosotros cada uno de ellos es gente especial. Y a ti, Juan Carlos, yo sé lo significativo que era para ti, tu suegro, y para tus hijos como abuelo. O sea, un abuelo espectacular, un abuelo presente. Sí, súper. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho la significatividad. O sea, ¿qué persona, cuál pérdida es la que estoy viviendo? Yo creo que la palabra es tan rica en tantas cosas. Y hay un verso que se considera el verso más corto de la Escritura, ¿verdad? Y que dice, Jesús lloró. Y fue frente a Lázaro. Y fue tan trascendental el que Jesús llorara, que es este hombre que hace más de 2000 años se detiene ante un proceso de muerte, de inminencia. Y Jesús sabía que lo iba a resucitar. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Jesús se detiene a llorar? ¿Por qué Jesús no va y dice, bueno, ya levántate? Y se detiene a llorar. Y yo creo que hay una enseñanza profunda que Jesús nos quiere dar. Y es que primero no estamos diseñados para la muerte. Hay una eternidad que Él ha puesto en nuestro corazón. Él vino a vencer la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección. Inclusive es en ese momento frente a Lázaro. Pero se detiene a mostrar y a expresar el sentimiento que conlleva la significatividad de esta pérdida, que es un amigo, que es Lázaro, el dolor que representa a sus hermanas, a María y a Marta. Es una casa que Jesús frecuentaba. Jesús está deteniéndose y nos está diciendo, es sabio detenerse. No es debilidad de mostrar mi corazón, mostrar lo significativo que esta persona es para mí, la influencia en su vida, en mi vida. Y yo creo que necesitamos de una manera muy directa a los hombres aprender que en momentos como este, mientras más yo reprimo, más difícil se me va a hacer el duelo, porque el duelo no es ese día, el duelo comienza ese día. Hay un proceso, y un proceso que puede tomar tiempo, meses, y yo puedo pasar por diferentes etapas. Usualmente la primera etapa es la de negación, y esa etapa de negación nos da fuertemente, más a los hombres a veces en ocasiones, donde empezamos a tratar de manejar la realidad de una forma diferente. Pero necesitamos aprender a expresar nuestro corazón y a reconocer que llorar, ahí no dice cómo Jesús lloró, pero es obvio que fue evidente. Porque si no, no estuviera escrito. No fue como que se secó la lágrima y ya no. Jesús
lloró y mostró ante todos la expresión de su corazón. Inclusive dijeron, wow, mira cómo lo amaba. Mira cómo lo amaba. O sea, que en ese aspecto el amor también se demuestra en el dolor. Y yo creo que tiene que ver con aprender de ese corazón. Fue un buen llanto el de Jesús. Para producir esa frase, mira cómo lo amaba. Sí. Fue un buen llanto que tuvo. Claro. Un buen quebranto. Una de las cosas que, como Nando bien decía, nosotros no fuimos diseñados para la muerte. Y yo creo que el Señor en ese momento, el experimentar en nuestro cuerpo, el experimentar en nuestra carne, que el pecado había roto con esa eternidad gloriosa que Él había diseñado para nosotros como seres humanos. Él la experimenta ahí con su amigo, lo experimenta ahí con sus amigas y experimenta el saber, yo soy la vida, pero el pecado irrumpió y esta muerte es una separación de dolor. Es algo que yo no creé. Entonces, el que Jesús viniera a romper con eso y entonces a decir, ok, yo voy a ir a la cruz definitivamente porque hay un rol que se tiene que experimentar para siempre nuevamente y es la eternidad y es esa resurrección. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero en ese momento era esa crudeza de decir, wow, lo que cuesta en el corazón no volverlo a ver. ¿Entiendes? Y es interesante porque Jesús se enfrentó en diferentes momentos a la muerte. Por ejemplo, se enfrenta cuando llega Jairo a pedirle que vaya y vea a su hija. Claro. Y cuando de momento llegan, ya ella está muerta. Y Jesús, lo primero que le dice a Jairo es, no temas, ¿verdad? Ella duerme. Y Jesús ve el corazón de un padre desesperado y la resucita. Jesús ve el corazón de una viuda que había perdido a su hijo único, en la viuda de Naín. Y Jesús no se supone que pasara por allí, pero Jesús pasó por allí y ve este carruaje, ve este funeral, ve este quebranto, este dolor de esta viuda y se detiene. Y yo quiero que nosotros entendamos que Jesús ante la muerte se detiene y trae vida, y trae esperanza, y trae gloria. Y yo creo que también el manejar la pérdida depende mucho también de cómo nosotros estamos manejando nuestra vida. Porque quizás a veces el hombre no es tan reflexivo regularmente. Yo creo que la mujer tiene una gran ventaja en esto, que la mujer tiene una capacidad de regularmente estar reflexionando. A nosotros los golpes nos hacen reflexionar. Y como no estamos acostumbrados a reflexionar, cuando de momento viene el golpe de la muerte y nos enfrentamos a esta situación, ahí de momento tenemos que decir, ok, espera, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que tengo que reflexionar? Y yo creo que en ese aspecto, el hombre necesita aprender a reflexionar regularmente en cómo estamos viviendo. Obviamente, también tenemos el proceso donde una mujer no debe manejar el asunto de la pérdida totalmente emocionalmente. Una de las cosas que Jesús, cuando se acerca a esta mujer, es que muestra la compasión, resucita a su hijo. Pero entonces, ¿cómo él le responde a María? ¿Cómo le responde a Marta? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que aprender que este proceso que no era natural, pero que está ocurriendo debido al pecado en nuestra vida, como la muerte entonces cuando irrumpe, nosotros necesitamos mirar con fe, mirar con las palabras que el Señor dijo, para que no haya desesperanza como en el mundo, para que esa esperanza que el Señor ha puesto de que Él es Dios de vivos y no de muertos. Como todo lo que ustedes comparten a nivel pastoral, un hombre lo internaliza para que en el momento que tenga que ventilar, con llanto. Con llanto. Y con expresión de dolor, que pueda incluir palabras de lo que esta persona que parte significó. Claro. Porque habían uno de los casi hijos adoptivos, literalmente, que queremos mucho de mi suegro, que cada vez que reflexionaba acerca de la bondad de mi suegro con él, yo estaba deseoso de que hablara y que dijera y que llorara, porque era lo que él quería realmente hacer.
Pero se lo aguantaba. Pero se aguantaba. O sea, ¿por qué todo eso, verdad, a nivel bíblico, a nivel de palabra que ustedes comparten, a nosotros los varones, porque inclusive a los varones cristianos nos pasa? O sea, no es que el cristiano llora y es el del mundo es el que no llora. Es que aún en Cristo, el hombre cristiano promedio, ante estas situaciones, reprime mucho el llanto. O sea, ¿por qué no lo internalizamos al punto de que cuando tengamos que llorar, lloremos? Yo creo que tiene que ver con creer que eso es parte de nuestro carácter. O sea, que es parte de nuestro carácter el poder ventilar. Es parte de ser hombre. Es parte de ser hombre poder ventilar. Yo creo que a veces es esta visión en nuestra mente de que si yo ventilo de esta forma, voy a mostrarme demasiado emocional. Es obvio que nosotros manejamos las cosas de una manera más racional en muchos aspectos y manejamos la lógica y hacemos análisis. Yo creo que un hombre que es así necesita entender que ventilar es una bendición. Obviamente, yo sé que no todo el mundo va a ventilar de la misma forma, pero sí yo le aconsejo que tome un espacio de tiempo para hablar con algún líder, algún pastor, algún amigo que sea significativo en su vida. Quizás a lo mejor no lo va a hacer públicamente, ¿verdad? No es esta idea de voy a llorar y voy a ventilar y voy a hablar con todo el mundo, pero tener un tiempo de diálogo es algo que es de mucha bendición. Mira, nosotros durante esta semana también estamos pasando, ¿verdad? Nuestra familia, el fallecimiento de mi tío, el hermano de mi papá. Y una de las cosas que Dios me movió a hacer fue pasar el día completo luego de esa noticia con mi papá. Y mi papá no es un hombre que hable mucho de forma regular de cosas del corazón, ¿verdad? Sí. Mi papá es muy hablador, pero no es tan conversador de lo profundo de su corazón. Pero ese día yo sabía que él necesitaba un oído. Y lo acompañé a hacer, él dijo, tengo que hacer tal o cual cosa. Y yo dije, no, pues yo voy a estar contigo. Y en ese proceso, yo creo que yo hablé como 5 minutos de todo un día. Porque él lo que hacía era... ¿Él fue el que habló? Él lo que hacía, su forma de ventilar fue contar historias. Y contar historias de él con su hermano. Y yo creo que eso es sanidad también. Claro que sí. Y necesitamos en muchas ocasiones ventilar. Dicho sea de paso, yo sé que tengo familia en Maunabo, ¿verdad? Mi tío Toñín, a quien amo profundamente, ¿verdad? Partió y en este proceso de vida todos nuestros primos nos vimos ayer y durante estos días. Hoy tenemos el entierro allá en Maunabo, que es de donde es mi familia. Este proceso sabemos que es un proceso de quebranto y de mucho dolor, pero el ventilar, el hombre quizás a lo mejor no necesariamente va a ventilar únicamente llorando. A veces es bueno ventilar, decir, oye, recuerdo tal o cual cosa. Porque el carácter del hombre es honra. Y cuando un hombre hay alguien a quien admira y empieza a honrarlo, eso trae mucha sanidad. Así que no tengamos temor en honrar. A veces te decimos, y mientras a veces él contaba sus historias, de momento se quebrantaba. Pero entonces... pues salen las historias jocosas, salen las historias de alegría, salen las historias de que, wow, mira, yo jamás pensé que, ¿verdad? Esto. Y yo creo que esas memorias son memorias de bendición y que necesitamos creer que eso también trae sanidad. Trae sanidad celebrar la vida, trae sanidad celebrar el impacto. Cuando me contabas del impacto del consejo del abuelo a ese nieto, ese consejo que sigue vivo. Yo creo que es algo que no es sabio decir, vamos a bloquear esto, vamos a bloquear este sentimiento. No, vamos a expresarlo. Obviamente no lo vamos a expresar como todo el mundo, pero a mí me fascina este verso de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 que dice, no ignoremos acerca de los que duermen, para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que fíjate lo que dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Hay dos formas de entristecerse, con esperanza o sin esperanza. Así que fíjate, no dice que no nos entristezcamos, lo que dice es cuál es el adjetivo, cómo te entristeces, ¿verdad? La tristeza puede ser con esperanza y esa esperanza es la esperanza de la resurrección y la vida. Quiero aprovechar este minutito para que tengas un consejo pastoral si tienes la necesidad, manejando cualquier pérdida o sea cual sea tu necesidad. Nando y Jessica Stadel son pastores, ¿verdad? Como pastores, pues dan consejería pastoral
Y en este segmento precisamente lo hemos preparado para que tú lo aproveches. 787-993-9700. 787-993-9700. El tiempo se nos va rapidito. Es importante que nos llames para que podamos tener esa palabra pastoral contigo, ese consejo pastoral contigo. Te mantienes en el anonimato. Juan, me gustaría añadir a esto que está diciendo los pastores. Fíjate que la pérdida puede ser un evento traumático. Sí. Y los traumas se tienen que procesar. La forma en la que se procesa un trauma es hablando, es ventilando. Así que definitivamente, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender a hablar. El segundo punto que quería traer era este ejemplo que trajo el pastor, que para mí ha sido el más... Jesús lloró, fíjate. Claro. Juan nos preguntó, ¿verdad? Al principio, como varones, Jesús era varón, como varón lloró, pero no solo como varón, como Dios lloró. Claro. Entonces, ¿por qué me tengo yo que aguantar mi dolor si como hombre lloró y como Dios lloró? Definitivo. Vamos a la primera en esta hora en Ruta. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Wanda Díaz. Mi mamá partió a morir con el Señor el viernes pasado. Ayer yo estuve todo el día con mi papá y él está así, no ha llorado. Y nosotros no lloramos ante él, pues, para no ponerlo peor, pero ha sido bien duro ver lo que él no expresa, su emoción, su dolor de haber partido su compañera de 71 años. Wow. Este es tiempo de acompañarle. Sí. Sigan acompañándole, sigan cubriéndole. Nosotros recientemente también vivimos la pérdida de la abuelita de Jessica y nosotros hemos estado cerca del abuelo de Jessica. Y en este proceso de acompañamiento, en un momento había ese no expresar, Claro. pero va a llegar el momento de expresar. Es bien cercano todavía, ¿verdad? Ella habla del viernes pasado. Este es el tiempo de estar cerca, de acompañarle y de decirle que no hay ningún inconveniente En llorar. o en expresar. Inclusive aún ustedes, ¿no? Ustedes mismas, yo creo que quizás él está pensando lo mismo. Ajá. Quizás él está pensando lo mismo. Que si se muestra débil ante ustedes, entonces ustedes se van a quebrar. Pero yo creo que es saludable el que ambos digan, papá, yo necesito llorar a mami. Yo de verdad recuerdo y empezar a hacer historias con él y agradecerle y mostrarle cuán agradecida estás de la vida que Dios te regaló en tu mamá. Vamos a una próxima llamadita en Ruta. Muy buen día. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Mira, amor, yo estuve como 3 años en una iglesia y después de 50 años me puso a coger el divorcio. Y yo cogí y me sentaba, porque yo siempre he sido hyper, y me sentaba en la parte de atrás de la iglesia, pero no era porque estaba fría ni nada, era porque como estaba pasando por ese proceso, pues no quería, tú sabes, que me vieran, porque iban a notar el cambio de hyper a tranquilita, tú sabes, eso era el propósito. Y una hermanita se me acerca y me dice, ¿qué te pasa que estás por acá atrás? ¿Estás atribulada? ¿O estás apagadita? Yo la miré y no dije más nada. Entonces el pastor entra y me dice, hermana Eva, ¿cómo estás? Y yo digo, pues me estoy divorciando, pastor, y lo mismo que ustedes me dijeron fue lo que él me dijo. Eso la tiene con una herida y con un coraje que lo estás ventilando con nosotros en esta mañana. Me fui, no estuve, iba a ser yo allí, me fui. ¿No estás yendo a ninguna? Sí, estoy yendo a una iglesia, sí, pero me fui porque iba a ser yo allí, si él tiene una oficina allí de consejería. Me tuve que buscar la ayuda de un psiquiatra porque 50 años casado con el mismo hombre, pues aquí parece que es un delito, que debe ser todo lo contrario. Mira, nosotros... Todavía estoy pasando las consecuencias porque vivo sola. Nosotros lamentamos mira, el divorcio se maneja también como una pérdida. Y es un proceso complejo de quebranto y de dolor. Pero quiero exhortarte a algo. No dejes que tu corazón se llene de amargura por el proceso que has atravesado. Yo sé que cuando nos habla de mi esposo me puso el divorcio, yo sé que es algo bien desgarrador a tu corazón. Pero es algo que necesitas creer que puedes perdonar. Así que sí quiero decirte algo. Perdona en el Señor. Perdona en Cristo a tu ex esposo. Perdona inclusive al pastor. Quizá él en ese momento
pues es obvio que se equivocó, que pudo haberte dicho algo. Claro. Quizás no entendió la amplitud de lo que quizás tú le estabas compartiendo. Hay ocasiones en las cuales eso puede suceder, pero no dejes que el momento, el quebranto, el rencor llene tu alma, sino que abraza el perdón del Señor. Y ya que qué bueno que estás en otro lugar, pues busca entonces esa ayuda en este lugar, expresa esto. Hemos tenido gente que ha llegado a nuestra iglesia, que ha llegado herida de circunstancias en otros lugares. Y nuestra dirección primera es, esto cree que Dios lo puede sanar y que necesitas también perdonar, porque no es bueno que vivas en ese quebranto. Y sabes que dices, estoy viviendo solita, el Señor está ahí contigo. Claro. Amén. ¿Verdad? Y esto es un tiempo hermoso donde el Señor quiere restaurar tu corazón y mostrarte, como decía mi esposo, que no estás sola, que Él está allí y Él trae consuelo para tu vida. Y sí, aunque es una pérdida, quizás es mucho más fuerte porque es alguien que está vivo, que no puede compartir entonces este tiempo contigo, pero sí el Señor está presente para acompañarte y para sanarte. Disculpen los oyentes que siempre se nos quedan algunas llamadas, el tiempo nos corre rápido. Sí. Pastores, si alguien que nos sintoniza no tiene iglesia y quiere visitar la que ustedes pastorean. Pues estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley, allí en la salida de Guabate, todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en nuestro Catacama este fin de semana. Fue un tiempo espectacular, recibimos palabras, estuvo allí con nosotros el pastor Jonathan Ocasio, el pastor René González, el pastor Alejandro Rodríguez. Fue un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición, así que a toda la gente, todas las iglesias de las Catacumbas les felicitamos por este tiempo y damos gracias al Señor. Y también nos puede conseguir en Facebook. En Catacumba número 9, también el Ministerio Cristiano de las Catacumbas, hombres discipulados, mujeres discipuladas. Y Nando y Jessica Stayden. Muchos sitios. Por todos lados nos puede Qué encontrar. bueno. Gracias, Eso es. pastores. Bendiciones. Muchas gracias. 97.7 Metro y